quieren conocer más sobre la figura de nuestra fundadora, que es un testimonio de amor a Dios, de servicio al prójimo, de fortaleza en las adversidades. En un mundo que está lastimado hoy por la violencia, por la guerra, por el sufrimiento de tantos hermanos, la Madre Eufrasia es una luz que nos señala el camino. Providencialmente, hoy la Iglesia celebra la memoria de María Reina. Y digo providencialmente porque María Santísima es el ideal, fue el ideal de la Madre Eufrasia. Nuestra fundadora deseó con sus actitudes de cada día ser presencia mariana y así nos lo enseñó a sus hijas y a todos aquellos que en este tiempo la recuerdan y la invocan. Que nuestros corazones proclamen hoy la grandeza de María Reina. Por eso quiero comenzar con un fragmento de una oración que rezamos en la congregación y que invito a que todos la sigamos con el corazón. Viva María, la Inmaculada, la siempre Virgen, la bendita entre las mujeres, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Reina del Paraíso. Bajo el amparo entonces de María Reina, nuestra Madre, que tiene que reinar en el corazón de cada uno de nosotros, vamos a profundizar hoy algunos aspectos del proceso de canonización de la Madre Eufrasia. Nos van a guiar la licenciada Ana María Silvestrín y la doctora Geraldine McIntosh. Les agradezco a ellas su trabajo y también a la licenciada Paula Peñas. Ellas, junto con la hermana Nora, hacen crecer cada día más esta red para que se vaya extendiendo. Pedimos entonces a la hermana Nora que nos presente brevemente el currículum de cada una de las expositoras. Estamos todos muy dispuestos a escuchar. Ana María Silvestrín es profesora en Historia, egresada del Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González. Licenciada en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Luján. Se ha desempeñado en el ámbito de la docencia y ha realizado trabajos de investigación y organización de archivos de carácter privado y eclesiástico en el marco de los procesos de las causas de beatificación y canonización. Dedicada a los estudios en historia social relacionados con la atención de la niñez, la salud y la inmigración, ha formado parte de la Comisión de Peritos en Historia y Archivística de la causa de beatificación y canonización de la Madre Eufrasia Iaconis en su fase diocesana y se ha desempeñado como colaboradora externa en la elaboración del aposicio en la etapa romana. Es autora de los comentarios y notas históricas de los tomos 2 y 3 de los libros de las cartas de la Madre Eufrasia. Asimismo, participa en la organización y guía histórica de la Casa Museo Madre Eufrasia. Ha sido incorporada a la Junta de Historia Eclesiástica Argentina como miembro correspondiente a la ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí un currículum formal, pero yo quiero agregar algunas otras palabras. Ana María es una ex docente de nuestro colegio, el Instituto Nuestra Señora del Carmen. Y cuando ya hace décadas buscábamos una historiadora para iniciar un camino de investigación tendiente a solicitar el comienzo del proceso de la causa de beatificación y canonización de la Madre Eufrasia, el Espíritu Santo nos guió hacia ella y la convocamos. El Espíritu Santo nunca se equivoca. Eso fue en el año 1996 y hoy, pasados ya 30 años,
Ana María continúa investigando y estudiando nuestra historia congregacional. Pero lo más importante que quiero decir es que habiendo compartido con ella muchas horas de trabajo a lo largo de estos años, nunca disminuyó su dedicación, su perseverancia, su fortaleza, su paciencia, el enorme cariño en esta tarea. Y debo reconocer además que si esta red existe, realmente se debió a que logró transmitirme su entusiasmo y me convenció. Ana María, muchas gracias por todo lo que ha realizado a lo largo de estos años por las hijas de la Inmaculada Concepción y la escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien lo que hablo? Sí, Bueno, Sí, 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 sí. sí. voy a comenzar, hermana Laura, por compartir pantalla para poder explicar esta presentación está realizada en homenaje a los 110 años de la partida al cielo de la Madre Eufrasia. Agradecemos a todos los que participan, que nos acompañan en cada encuentro. Para mí particularmente es muy emocionante el poder estar y poder compartir con ustedes. Un segundito. Bueno, vamos, si me disculpan, quiero correr para poder ver. Ahí está. Antes de comenzar, les queremos pedir, si quieren ustedes, por supuesto, tomar nota del correo, del mail, de la dirección de mail de esta red Madre Eufrasia, porque lo que nos ha ocurrido es que algunas personas piden el link para conectarse en las reuniones de una forma en que simplemente haciendo clic con el mouse puedan ingresar en la reunión. Entonces, por eso escribimos en esta primera imagen de presentación, escribimos la dirección del mail. Si ustedes desean, nos envían un mail, así tenemos el contacto también y les podemos enviar estos links que van a facilitar los encuentros. Bueno, como les decía, esta presentación quiero homenajear a la Madre Eufrasia en los 110 años de su partida al cielo. Quiere saludar a todas las comunidades de las hijas de la Inmaculada Concepción, especialmente aquellas que celebran un aniversario muy particular en este año, que son varias, ¿no? Son varias las casas. Gracias a todas las hermanas presentes y a todos los que nos acompañan. ¿De qué vamos a hablar en esta primera parte antes de que hable la doctora Geraldine McIntosh? Yo les voy a hablar un poco de lo que es este documento que estamos viendo, que vemos aquí la tapa de una gran publicación, grande en tamaño y en cantidad de hojas, que es, como mencionó antes la hermana Nora, la posición, que es lo que narra el proceso de una causa de beatificación y canonización ya en Roma, es decir, en la última etapa, la fase romana. Como esa posición, y lo vemos acá, se dedica a tratar sobre su vida, sus virtudes y su fama de santidad. En este caso, de la venerable sierva de Dios, Madre Eufrasia Iaconis. No vamos a hablar hoy sobre su vida, vamos a referirnos a los otros dos aspectos que son muy importantes y que todavía hoy, son tema de trabajos en los procesos de las causas de canonización. Una breve reflexión, muy breve, y me apoyo en esto en un texto que estuvimos trabajando del padre Ariel David Buzo, que se llama La Santidad Canonizable, un trabajo del año 2016,
que es muy claro y muy interesante en el análisis de aspectos que tienen que ver con lo que es la santidad y lo que la Iglesia, a través del dicasterio para las causas de los santos, considera posible para un postulado a la santidad. Me pareció interesante recordar este aspecto para lo que luego vamos a hablar. Dice que nosotros, personas comunes, pensamos siempre y sentimos que el santo, y tenemos devoción seguramente por alguno o algunos, es un modelo de perfección cristiana. Los conceptos son variados, ¿no? Sobre todo para los que no tenemos la profundidad del estudio teológico que sí tienen los consagrados. Enfoca el tema en este aspecto y nos hace reflexionar en esto. Eso dice que la naturaleza de la perfección cristiana consiste especialmente, principalmente, en el ejercicio de la caridad. Dice que la caridad es la medida de nuestro amor sobrenatural, de nuestra perfección sobrenatural, de nuestro camino de querer acercarnos a Cristo y ser como Él. Principalmente y no la única, ¿no es cierto? Dice que las otras virtudes teologales, la fe y la esperanza, nos unen a Dios en el principio, pero lo que nos encamina hacia Él como fin es el ejercicio de la caridad, el amor. Y este planteo que él hace nos puede ayudar mucho para entender lo que vamos a hablar sobre justamente lo que se presenta en la posición de la madre Eufrasia Iaconis. El padre Buzo nos dice que es común que la gente, nosotros, digamos, bueno, la iglesia, estos santos, fue nombrado por la iglesia y es en el lenguaje cotidiano. Y nosotros pensamos que en realidad es la iglesia la que crea los santos. Y esto no es así, nos dice el Padre. En realidad es Dios el que infunde en un creyente, en un fiel, creyente y fiel, aquel que busca esa perfección cristiana, infunde el deseo de la santidad. Que él dice, no es que todas las mañanas esa persona piensa voy a hacer esto porque quiero ser santo, sino que es algo que se va viviendo, se incorpora en la vida y es el cotidiano. Y entonces alguien ve en esa persona, en ese fiel, el ejercicio de las virtudes en un grado heroico, de lo que vamos a hablar luego, ¿no? Nosotros, como pueblo de Dios, los demás, los que conocemos a ese fiel y observamos en él esas condiciones de santidad y diremos qué bueno que es, cómo se brinda a los demás, qué caridad que tiene, y empieza a crecer entre nosotros lo que se llama la fama de santidad. Nosotros como pueblo de Dios, y digo en esto pueden ser religiosos, podemos ser los laicos, puede ser una persona, puede ser un grupo, son nosotros los que le decimos a la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de ese dicasterio para las causas de los santos y para el mismo Papa, el Santo Padre, le decimos, aquí hay un posible santo. En nuestro sentimiento decimos ya es santo, pero no puede ser así. Nosotros queremos que sea santo apenas notamos que esa persona tiene esas condiciones, pero no es así. Ahí es cuando sí interviene la iglesia y es ya la que va a discernir, va a decir quiénes están en condiciones o merecen ser puestos en el candelabro para dar luz a todos los que están en la casa. Es decir, quiénes son ese modelo o ese reflejo
de santidad, ejemplo para la sociedad. Esta frase no es mía, esta frase fue pronunciada por Benedicto XVI en una de las celebraciones por la presentación de una instrucción que les voy a mencionar luego. Y es muy ilustrativa, ¿no? Porque es la iglesia la que va a decir, bueno, la persona tiene condiciones conocida entre sus allegados, pero no reúne todas las condiciones para ser declarado santo. Y eso es algo que nos cuesta entender porque, como les decía antes, nuestra voluntad es que sea santo y que sea santo pronto. Queremos que el proceso sea rápido y nosotros pensamos que sí, que tiene esas condiciones. Pues no, es la iglesia la que la va a discernir. Es decir, lo que nos ha marcado el padre Buzo en ese trabajo es que la santidad es fruto de todo un proceso que lleva años, años de estudio, años de consideración de ciertos aspectos. Ha sido tratado a través de los siglos, porque la santidad no es algo del siglo XX ni del XXI, ha sido tratado, pero ha sido especialmente considerado en el pontificado de San Juan Pablo II y en el de Benedicto XVI. Allí se dictaron en ese tiempo, se dictaron documentos que son claves para el proceso de una causa. Una es una constitución apostólica y unas normas al servicio de la práctica de esa constitución en 1983. Esa constitución, el Papa Juan Pablo II procuró establecer bien las tareas de cada etapa de los responsables y estableció que el obispo del lugar, obispo, arzobispo, de la diócesis en la que el postulado a la santidad murió, tiene también una gran responsabilidad, eso es lo que se considera la etapa diocesana, tiene una gran responsabilidad, por lo tanto, señaló en esa constitución cuáles eran sus tareas y responsabilidades. Se sintió la necesidad de mejorar aún más esta disposición de la Constitución Apostólica de 1983 y se dictó una instrucción, que esto lo dicta la entonces Congregación para las Causas de los Santos, hoy se llama Dicasterio para las Causas de los Santos, es la instrucción Santorum Mater del año 2007 que clarificó los pasos. Es así un manual que señala los pasos que hay que seguir para llevar adelante una causa de beatificación y canonización. Desde ese momento en que nosotros pensamos que ese fiel es digno de llegar a los altares, hasta que en el dicasterio se resuelve presentar esto al Papa como aceptado. Y entonces se establecieron y se mencionaron, no se establecieron, perdón, se mencionaron los que son las etapas en una causa. Una etapa preliminar que lleva también tiempo porque es la etapa de investigación, donde se estudian documentos, se buscan, se indagan archivos, se conocen a testigos, personas que se presentan. Yo lo conocí, yo la conocí y puedo dar testimonio. Yo leí, a mí me contaron, en mi familia la conoció, entonces esa recopilación existe en la etapa preliminar, se realiza en esa etapa y ahí trabaja un postulador de la causa y ya se constituye un grupo de colaboradores que para la causa, que van a integrar esa comisión de historia de archivos, pero que la va a nombrar el obispo luego. La segunda etapa es la diocesana, donde también aquí la gran responsabilidad de obispos y arzobispos, se realiza todo un proceso y un primer discernimiento ya por parte de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se le presentan al arzobispo los documentos
que ha escrito el postulado, publicaciones que ha presentado el postulado y que hacen un primer discernimiento, los llamados censores teólogos. También lleva un tiempo porque hay que presentar esa documentación y ellos se encargan de leer absolutamente y minuciosamente toda la documentación. Se presentan los testigos por parte del postulador y el arzobispo o obispo constituye un tribunal que va a tomar esos testimonios. Todos estos documentos se reúnen en el obispado o arzobispado. Al mismo tiempo, la comisión de historiadores presenta una biografía y toda la documentación debidamente justificada con los archivos que se consultaron. Imaginan ya ustedes que este proceso obviamente lleva mucho tiempo porque el trabajo debe ser muy claro, prolijo y fundamentalmente honesto. Con material ya reunido por el arzobispado, presentada la causa en su fase diocesana, cuando ya al postulado se lo denomina siervo de Dios, se inicia luego, se lleva toda la documentación a Roma, 2 ejemplares de la documentación y se presenta ante el dicasterio. Y allí se inicia la fase romana, donde pruebas que se presentaron son analizadas detalladamente, tanto el testimonio de los testigos, el dictamen de los censores teólogos y fundamentalmente también toda la documentación ya reunida. Se analizan las pruebas y se elabora ese libro rojo que vimos en la primera imagen, que es la posición oposición, y se destina, tanto teólogos como historiadores y los cardenales dictaminan presentar al Papa la ocasión de nombrar a ese postulado, a ese siervo de Dios, como venerable, condición que no todos alcanzan, porque hay determinadas, como digo, condiciones. Para llegar a nombrar a un venerable, la Iglesia se apoya en 3 grandes pilares. Su fama de santidad, fama. La fama de los signos, las gracias que se le han pedido que interceda ese postulado, ese siervo de Dios, que interceda ante Dios para obtener gracias. Es la fama de los signos, algo evidente, algo que se puede probar y se prueba con testimonios, testimonios escritos en lo posible, ¿verdad? Escritos de los signos de la santidad. Y informe histórico documental en el que se van a leer las virtudes ejercidas en grado heroico por parte del siervo de Dios. A este punto, que es el de la fama de santidad. Y hoy cuando hablamos de la palabra fama, a veces nos preocupa un poco esa palabra porque todos son famosos, en las redes se busca la fama, todos son celebrities y entonces hay famosos que no sabemos realmente, no los conocemos, es imposible conocer a tantos famosos que aparecen en las redes sociales. Pero resulta que la fama de santidad que se estudia en una causa de beatificación y canonización es muy diferente. No es la fama que circula en las redes y por una simple imagen, no, es una sólida y extendida reputación. Tiene que ser muy sólida. A veces conocemos a una persona que por sus méritos evangélicos, su colaboración con la iglesia, decimos realmente es digno de ser santo, pero no tiene esa fama de santidad que se requiere en una causa. ¿Qué significa la fama de santidad? Primero, ser espontánea, espontánea entre quienes lo conocieron en vida, quienes lo conocemos y vive, y quienes han
saben de él o han leído sobre él o han escuchado sobre él. Por eso hay distintos tipos de testigos, ¿verdad? Testigos de oído y testigos de vista, testigos que lo conocieron, testigos que leyeron. Espontánea, no artificiosa. Nadie debe procurar la fama de un posible santo, sino que surgen las personas y lo dice uno y lo dice otro y entonces lo registra, lo escribe y hay testimonios claros de esa fama espontánea. Como decíamos antes, todo debe ser muy honesto, por eso es fruto de la honestidad y no menos porque lo haya puesto en letra más chica de la gravedad desde cómo es la persona. Realmente está en esa persona el origen de su fama de santidad. Hechos concretos, comprobables, ese conocimiento de ese siervo de Dios está sostenido en hechos concretos. Y otro punto que es interesantísimo y al que tenemos que seguir contribuyendo en quienes realmente que merecen estar en ese candelabro para iluminar la casa. La fe debe ser extensa y continua, es decir, extensa y en el espacio lo deben conocer todos, o bueno, no puede ser universal. Benedicto XVI, siendo ya, era entonces cardenal Ratzinger, decía que había que procurar la universalidad de la fama de santidad. Claro, es lo imposible. Eh, Tanto el padre Buzo como Monseñor Alberto Rollo Mejía, que también ha estudiado este tema muy profundo y muy interesante, su trabajo sobre la fama requerida en los candidatos a los altares, dicen que la universalidad hoy es muy difícil. Sin embargo, existen ejemplos en la historia de la santidad, pero que es muy difícil de procurar, pero sí debe ser conocida esa fama de santidad en un grupo importante de personas. Y si puede extenderse en el espacio más allá de su tierra, mucho mejor. Y hoy acá hay presentes en la red alguien que se ocupa mucho de hacer conocer a la Madre Eufrasia, ¿no es cierto?, más allá de la Argentina. A quien le queremos dedicar este estudio. La Madre su fama de santidad. Ustedes esto ya lo vieron en otras presentaciones, la gran mayoría de los que nos hoy están son las zonas, las dos autoridades dentro, una autoridad de la iglesia, el otro un gran religioso historiador, que conocieron personalmente a la Madre Eufrasia y dieron testimonio de su fama de santidad. Pero hay que ponerlo en esta presentación porque es el primero significativo, grande, con respecto a esta fama de santidad. Recordemos a Monseñor Espinosa, el arzobispo de Buenos Aires, entre 1900 y 1923, que la acompañó y que conoció y que registró todo lo que trabajó la Madre Eufrasia. Posiblemente la conoció antes de 1900, poco después de la llegada de ella a la Argentina, ¿no? Y él le escribe a la hermana Estanislada, a un mes de la muerte de la Madre Eufrasia, la hermana Estanislada Tognoni estaba en Milán, en el noviciado de Milán, y le escribe y le dice, realmente lamenta y va a extrañar a la Madre Eufrasia por cuanto ella lo estimaba y él también la estimaba en cuanto era una santa religiosa. Me llegan mucho también las palabras del padre Gambón. Para los que no conocen tanto, el padre Gambón era su director espiritual, el director espiritual de la Madre Eufrasia. Y a 3 años de su muerte, en el año 1919, 3 años nomás, se publica una biografía tamaño breve, pero en realidad muy importante, que se refiere a la vida de la Madre Eufrasia. Conoció a hermanas que la conocían desde su tierra natal.
Por lo tanto, registró toda esa información en esta biografía de la madre de Sor Eufrasia Iaconis. Y dice, este religioso jesuita, historiador muy destacado, nos dice, por eso su memoria no se extinguirá jamás. Su memoria será eterna como sus virtudes y grande como sus obras. Vislumbró, se dio cuenta que su fama de santidad se iba a extender mucho más en el tiempo. Recordemos, lo hemos mencionado en otra oportunidad, hace mucho tiempo, que nos enteramos que el autor de esa biografía era el padre Gambón, gracias al padre Furlong, a la historia del Colegio del Salvador, donde él dedica una parte, un capítulo al padre Gambón, y allí dice, entre las obras que había escrito, la biografía de la Madre Eufrasia. Testimonio que nos llega mucho en cuanto a la cercanía, a que la conoció, es el de una laica genovesa, la señorita Simoncini, y también a la hermana Estanislada, a un mes de la muerte de la madre Eufrasia, y fíjense lo que le dice, yo conservaré la estampa, esta es la estampa que se entrega cuando muere la madre, la estampa recordatoria de su fallecimiento. Dice, yo conservaré la estampa sagrada como aquella de una santa, y santa era la Madre Eufrasia. Y lo que dice de ella, fíjense los conceptos, muy perfecta porque las austeridades de la vida claustral no habían quitado nada de la humanidad más gentil y más exquisita, porque la altura del grado y de la estima al cual había llegado no le había sacado de la humildad, de la modestia de criatura que renuncia a todo por el amor a Dios y al prójimo. Una fama de santidad. Virtudes que, decíamos, la Iglesia pide para llegar, ¿no es cierto?, a, en este caso, ser declarada venerable. Sí, los recordatorios inmediatos y posteriores en cuanto a placas, les cuento que hemos hecho una síntesis de los testimonios, porque hay muchos más, pero hemos solamente puesto algunos porque el tiempo corre y yo me imagino que ya estoy ocupando demasiado tiempo. El de 1917, colocada en la casa madre, en el Colegio de la Inmaculada Concepción, es realmente bellísima, que la muestra ella rodeada de niños. Y dice además, testimonio de gratitud y cariño de cuantos experimentaron en esta casa sus bondades y su afecto. ¿Saben quiénes hicieron colocar esta placa? Alumnas y exalumnas del Colegio Inmaculada, quienes también la conocieron. Si pensamos en otras casas de la congregación, en 1941, cuando se cumplieron los 25 años de la muerte de la Madre Eufrasia, hay mucha actividad, hay mucho homenaje, muchos testimonios que podemos mostrar, y ya ahí también se habla de admiración a su obra, y se le pide ya en esta otra placa, que también está en Casa Madre, esta es de Córdoba, se le pide que desde el cielo proteja a sus hijas, a la congregación. O sea, ya hay un pedido de intercesión que aparece en esta década del 40 y un poco antes también. Hablamos de las estampas que las mismas hermanas hacían confeccionar, hacían imprimir con relación a los aniversarios de la muerte, el 2 de agosto, se hacía esta estampa y se entregaba a las personas que asistían a la misa. Algunas se registran misas, no en la forma en que se hacen ahora, sino misas, hay registros en forma aislada, pero existen. Ahora vamos a ver en qué fuente. Y en el de 1941 ya se le pide que interceda, que le quiera a Dios que la veamos en los altares. Ya se piensa en ella como una candidata a la santidad, una postulada a la santidad. Se toma la iniciativa de iniciar la causa.
no se toma la decisión todavía. Siguen las estampas, algunas son trabajadas por las hermanas bellísimas, son pequeñas obras de arte donde se la recuerda con sus frases. No voy a hablar de este tema porque ustedes pueden visitar el Museo Madre Eufrasia y hay en este año una muestra de los rostros de la Madre Eufrasia, de los retratos de la Madre Eufrasia, que es hermoso. Así que los invitamos para que recorran el museo y fue muy trabajado este tema por Paula Peñas y por María Concepción Serafini. Estos retratos de la hermana Genarina Baratti, una hermana que fue recibida por la Madre Eufrasia en la congregación, que la quiso, que sintió su muerte especialmente. Esta hermana da testimonio de ese afecto y de ese cariño y de la importancia de la madre para ser perpetuada a través de estos retratos. Así que los invitamos ahora o en la noche de los museos para que visiten y puedan conocer esta obra. Yo decía recién que había testimonios con respecto a algunas misas, testimonios de novenas, y lo hemos registrado a través de la investigación, las agendas que quedaron de las hermanas de la congregación. Estas agendas que se conservan en el archivo histórico de la congregación hablan de misas, novenas, triduos, visitas a la tumba. Pusimos algunas fechas acá de los datos. Una novena de 1938 en la que se le pide por la construcción de la Casa de Roma, por poder concretar la construcción de la Casa de Roma. ¿Quién pide esa novena? La pide la vicaria, que era la hermana Leonarda Mirati, una hermana que estuvo 50 años en el Hospital Pirovano como superiora y que conoció a la Madre Eufrasia desde la juventud. Testimonios, voy a destacar este en particular. La revista Inmaculada, que es una publicación de la Casa Madre del Colegio Inmaculada Concepción, publica en 1941 un mensaje que se le hace a la madre cuando se coloca esa placa que vimos recién, una de las placas, ¿no es cierto? Y le habla un padre que la conoció a la Madre Eufrasia cuando era un sacerdote joven, era una religiosa joven. Hace unos 30 años tendría la Madre Eufrasia, es decir, hacía pocos años que había llegado a la Argentina. Yo señalo este fragmento, pero ahora los dos fragmentos se los sintetizo. El Juan Bernardino Lertora, nacido en Francia, pero hizo toda su tarea apostólica acá en la Argentina, principalmente en Buenos Aires. La Madre Eufrasia, como decimos, yo pienso que cuando le sacan esta fotografía en ese estudio de la Avenida Corrientes, ¿no? Más o menos en ese tiempo, y él dice que siente una emoción por realizar un escrito, un panegírico de la Madre Eufrasia cuando hace 25 años que ella murió. Es decir, se escribe y lo dice en la Casa Madre en 1941 y él la recuerda en esos primeros años de ella en la Argentina y de él también, ¿no? Es decir, que pensemos alrededor del 1900. Sí, una religiosa que pasó por la vida haciendo el bien, que sobrellevó contrariedades y sabemos cuáles fueron y muchas y muy fuertes esas contrariedades, que tuvo una piedad profunda, una confianza en el Señor, una fe inquebrantable. Es un cúmulo de virtudes, de amor y de desprendimiento. Son fragmentos que extraje del panegírico de este padre Lertora en esa ceremonia, en esa celebración de los 25 años de la muerte de la Madre Eufrasia. Brevemente a mencionar otro aspecto que pasó a ser muy importante para la decisión de iniciar una causa, son los signos de la santidad, es decir, las gracias recibidas. Y tomamos como ejemplo la gracia de 1943, donde allí directamente
quien da testimonio, habla de un posible milagro, de una curación de tuberculosis, de una persona que formaba de una asociación vinculada a la congregación, que es la de los ángeles custodios. Encontramos testimonios también en la década del 50, en circulares de la madre Eufemia Brambila, que fue superiora general. Ella pide en las circulares que se rece, que se pida por la acción intercesión de la madre Eufrasia a favor de la congregación. En la década del 60 al 70, este cúmulo de testimonios motivó en algunas hermanas ya la inquietud por estudiar la vida de la Madre Eufrasia y por estudiar también la historia congregacional, porque obviamente esto está muy relacionado. Se le pide a un religioso redentorista, el padre Francesco Chiovaro, que es paleógrafo, era paleógrafo, que haga un estudio especialmente de las cartas, de toda la correspondencia, tanto emitida por la Madre Iglesia como recibida. Es un estudio minucioso, detallado y una compilación, un inventario de la correspondencia, pero me queda a la Madre Eufrasia. Nosotros no podemos decir que fue escrita para promover la fama de santidad. No, porque la intención no fue promover la fama, fue que la conociéramos. Y muchas personas, como les digo, la conocieron a través de este texto. Lo llamativo es lo siguiente. A mí me correspondió, como dijo la hermana Nora, colaborar en la fase romana en la elaboración del aposicio y en el análisis de los testimonios de quienes dieron testimonio acá en el Arzobispado de Buenos Aires. Me llamó la atención esto, a cada persona que no había conocido personalmente, pero que había leído la vida de ella, la Madre Lucrecia le llegó de un modo particular. Destacó en función de sus sentimientos, de lo que le despertaba, destacó algunas virtudes. Voy a ir rápido porque imagino que ya llevo mucho tiempo. Esto que dicen, pero confianza y fortaleza. Me ayudó a aprender que cada cosa tiene su tiempo y lugar. Rescato de su vida la lucha por la fe. La invitación para nosotros como iglesia no tener miedo, saber encomendarnos a Dios. El testigo dice, me impresionó su sencillez y su caridad hacia el más necesitado, su fuerza desde la serenidad, una mujer muy fuerte pero serena, ayudada siempre por la Virgen. Y otra persona dice, me impacta que diga siempre que trabaja por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Porque el libro de Un carisma en buenas manos de Ana Ofelia Fernández, servidora, las hermanas agregaron, ya con el tiempo, pasados los años, la publicación de las cartas de la sierva de Dios. Este conocimiento documental, ya en proceso de causa de canonización, ya en la fase diocesana, permitió conocer las virtudes de la Madre Eufrasia. Ya iniciada la causa, en avance, sí, sabemos que se realizaron celebraciones, no ceremonias, que que fueron muy importantes en la difusión, para que más gente la conociera. Por ejemplo, el musical Eufrasia el amor que cruzó el océano, ese musical tan bello que muchos pudimos presenciar, la misa en la catedral con la presencia del cardenal Bergoglio, luego el primer museo Madre Eufrasia, esa muestra en el salón del Colegio Inmaculada Concepción, la elaboración de una oración para la devoción privada, siempre para la devoción privada, esto se enfatizó, pero esta oración fue también importante, no a la entrega de la Madre Eufrasia, la autora de la letra es la hermana Mabel. Aquí vamos avanzando en el tiempo, voy muy rápido.
porque así llegamos al otro tema. Aquí tenemos que hablar de alguien que está presente hoy en la reunión de la red, que es don Francesco Di Simone, que es el párroco de Castelsilano, quien se ha ocupado especialmente y con una fuerza y un entusiasmo realmente admirable de hacer conocer a la Madre Eufrasia allá en su tierra natal, en Italia, en Castelsilano y también en Milán. Es el gran promotor de la fama de santidad extendida en el espacio. Gracias, don Francesco, siempre se lo decimos. Fruto de este reconocimiento de su misma tierra, está esta placa colocada en la casa natal de la Madre Eufrasia, allá en Castelsilano, ¿no? En Italia. El gran trabajo de las hermanas en que la casa del capellán, próxima a la capilla de Inmaculada Concepción, pasara a ser el Museo de la Madre Eufrasia, donde no solo hay objetos de ella, sino de la labor de toda la congregación, tanto en el apostolado como también en la educación, que es parte de su apostolado, y en el servicio a los enfermos, que es también parte de su apostolado. Recordemos lo que se presentó, se estudió maravilloso en el centenario de la partida al cielo de la Madre Eufrasia, las jornadas del año 2016, donde cada casa, cada obra presentó un trabajo especial sobre ella. Y hay muchísimos murales, mayólicas para mostrar, pero esta tiene una característica particular, y ya se ha hablado de esto, de este mural en uno de los encuentros, el mural realizado en la pared de la casa de un vecino, en la pared medianera, donde la Madre Eufrasia, en Castelsilano, donde la Madre Eufrasia está mirando su casa. Ya ha hablado sobre eso el señor Tonino Cardamone, ¿no? Que hoy está también presente. Estos testimonios van afirmando esa fama de santidad, que no detenerse. Necesitamos seguir trabajando para que otros la conozcan. Sus virtudes. El otro punto en el que tengo que llegar para terminar de qué es ser venerable, ¿no? De hablar de qué es ser venerable. Bueno, es el ejercicio de las virtudes teologales, cardinales, en grado heroico, en grado heroico. Y en esto me apoyo para aclarar la heroicidad de las virtudes en este trabajo del postulador general de los hermanos maristas, Guillermo José Villarreal Cavazos, el hermano, y es parte de un proyecto que tiene él, que es Fluir en el Espíritu. ¿Qué significa concretamente ese grado heroico? Es un hecho aislado, es un acto de heroísmo que nosotros pensamos en un héroe de una historia o un héroe para los niños de un cuento. No, es ejercer, vivir, llevar internalizadas las virtudes teologales y cardinales de forma habitual y constante, de manera libre y consciente, libre, es decir, las vivo y las vive ese postulado de forma libre. Nadie está motivando el ejercicio de las virtudes. ¿Por qué? Porque las tiene incorporadas, porque forman parte de sí e infundidas por Dios. De manera y generosa, perseverante hasta el final. Es decir, que las ha mantenido a pesar de la adversidad. Y al cierre, yo cuando leo esto, me pregunto, ¿eran los cardenales en esa posición sobre las virtudes heroicas de la Madre Eufrasia? Virtudes vividas en grado heroico de las que nosotros no teníamos dudas, pero bueno, eran ellos los que tenían que discernir, ¿no? Vamos a la posición que tiene un veredicto de consultores históricos, de consultores teólogos, y esos obispos cardenales le dicen al Papa Francisco, sí, vivió las virtudes en grado heroico, y el Papa Francisco decide dictar el decreto que la considera venerable en mayo del 2019. Y vamos a ese texto, al texto del decreto de
habilidad de la madre Eufrasia. Yo traigo este fragmento porque la primera parte habla de su vida y da a través de su vida ejemplos, ¿no? De ella, de su esfuerzo, de su fe, y dice, dicen los cardenales, le entregan esto al Papa, por lo tanto esto lo dice el decreto. Guiando a la nueva congregación, realizó con la humildad propia de quienes buscan el auxilio de un buen consejero. Se abrieron ciertas casas en América Latina y también un noviciado en Milán, donde estuvieran, ya fuera en persona, por cartas, se mostraba solícita con todas las comunidades y con todas las hermanas, a quienes amaba como una madre. Fue una superiora sabia y vivaz, dotada al mismo tiempo de una inquebrantable capacidad de trabajo, como y equilibrado sentido común. Alimentó los dones que había recibido de Dios con, yo no puedo leer, pero con la práctica de los sacramentos, la oración y un amor filial a la Virgen María, fortaleciéndose con ellos en las adversidades, mostrando y ofreciendo paz y alegría. Vivió en plena coherencia con su vocación religiosa y apostólica. Esta es la coherencia evangélica de las virtudes heroicas que llevaron a que el Papa Francisco decretara el 13 de mayo del año 2019 que la sierva de Dios, Madre Eufrasia, merecía la condición de venerable. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos cansado. Bien. Mm. Ana Laura, si quiere hablar la doctora Geraldine. Ahora voy a presentar entonces a Geraldine McIntosh. Es doctora en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina y licenciada en Historia por la misma universidad. Obtuvo el diploma del curso sobre las causas de los santos, perspectiva teológica, histórico-geográfica y jurídica, otorgado en conjunto por el Dicasterio de las Causas de los Santos, la Conferencia Episcopal Española y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad San Dámaso de Madrid. Es miembro de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina y de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico. Publicó numerosos artículos de investigación referidos a la historia de la Iglesia. Desde el 2007 se desempeña como perito en comisiones históricas de distintas causas de canonización. Actualmente es postuladora en la fase romana para la causa de canonización de Manuel Costa de los Ríos, es decir, el Negro Manuel. Pero ahora quiero agregar unas palabras. Geraldine es una exalumna de uno de nuestros colegios, el Instituto Nuestra Señora del Carmen, y conociéndola desde hace muchos años, he visto cómo el Señor fue guiando sus pasos a través de sus estudios, de sus intereses personales, de sus esfuerzos, hacia esta hermosa tarea que es ir descubriendo rostros de santidad. Y conservo muy viva una entrevista del año 2007, cuando la convocamos para trabajar en la causa de canonización de la Madre Eufrasia, porque había renunciado la presidenta anterior de la Comisión Histórica, Ana Ofelia Fernández, a quien siempre agradecemos mucho, de modo que Geraldine ocupó ese lugar en forma desinteresada hasta el año 2012, en que se cerró el proceso diocesano. Recién Ana María nos decía unas palabras que son del Evangelio: no se enciende una lámpara para colocarla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa.
Por eso, haciendo eco de estas palabras evangélicas, Geraldine, te deseo que con tu misión puedas siempre seguir encendiendo muchas lámparas de santidad que alumbren a la casa de la iglesia. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y ahora te escuchamos. Hola, ¿me Sí. escuchan? Sí, 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 bueno, perfecto. bueno, bueno, qué lindas palabras, hermana Nora, muchas gracias. Muchas gracias a la hermana Mabel, la veo a la hermana María del Carmen, a mí, junto a la hermana Mabel, a tantas hermanas queridas para mí que están en otras casas, dispersas por diversas comunidades. A todas las llevo muy presente en mi corazón porque fueron parte de mi niñez, de mi adolescencia en el colegio. Em, Aprovecho también para agradecer a Ana María, que, bueno, su presentación iluminó muchos aspectos y me da pie para empezar o para al menos asomarnos en lo que es el mundo de los milagros, dar algunas pautas, algunos criterios y cuyo objetivo es sobre todo animar y sobre todo impulsar a una oración de intercesión a la venerable para pedir que, bueno, se logre el primer milagro que llevaría a su beatificación. Me gustaría, hermana María Laura, a ver si ya puede colocar, ahí está. Em, Bueno, yo pido disculpas por mi PowerPoint, que es mucho más sencillo que el de Ana. Se nota que Ana, su vocación docente, hace que sus presentaciones sean más vistosas y didácticas. Lo mío va a ser más básico. Así que bueno, pero bueno, vamos a ir relatando y hablando a lo largo de esta presentación de estos puntos que a mí me interesan exponer, en primer lugar, la importancia de los milagros en las causas de beatificación y canonización, es decir, qué es un milagro y por qué se piden o es un requisito para declarar un beato o un santo. Después iremos a los fundamentos científicos y teológicos de los milagros y finalmente, que este es el punto que quizás más me importa, algunas pautas o criterios para tener en cuenta, por lo que hablábamos recién. La idea, el objetivo es, bueno, animarnos a una oración de intercesión, para que el Señor conceda muchas gracias, muchos favores, muchos milagros por intercesión de la venerable. Ahí vamos a la próxima diapositiva, donde presentaría el primer tema, la importancia de los milagros en las causas de canonización y definir brevemente qué es un milagro. La palabra milagro deriva del latín miraculum, que proviene de mirari, mirar con asombro, con admiración. Remite a un acontecimiento extraordinario y maravilloso. Extraordinario y maravilloso para el que lo ve. Y lógicamente esto remite a, a algo sobrenatural también. Un milagro es un acontecimiento extraordinario que no va contra la naturaleza, pero supera y trasciende las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, se presume una intervención especial y gratuita de parte de Dios. Los milagros muestran la existencia de un orden sobrenatural, hacen experimentar de manera palpable que el orden de la naturaleza no se agota en la realidad existente. El fin primario de los milagros es la gloria de Dios, pero a través de estos signos, como a mí me hizo la palabra signos que usó tanto Ana María en su presentación, los signos son usados incluso en el Evangelio, los milagros de Jesús son llamados signos. Entonces, signos y milagros tienen una semejanza. Entonces son signos prodigiosos
que el Señor ofrece a los hombres como una llamada a la fe. Están ordenados a la salvación de las almas. Son signos y manifestación de Dios al hombre. Es decir, Dios tiene un propósito salvífico y amoroso cuando interviene. Por eso el Concilio Vaticano II prefirió llamar a los milagros signos de salvación. Y en esto hay que mirar a Jesús, como decía recién, ¿no? Sus milagros durante su vida, el objetivo que tenían era mostrarlo que Él era Dios, el Hijo de Dios, ¿no? El Mesías. Y los milagros de Jesús animaban a la gente a creer en Él. Tenían un fin salvífico. Es decir, esta finalidad salvífica de todos los milagros y signos obrados por Jesús ante los ojos de sus contemporáneos serán continuados por sus apóstoles, como lo vemos relatado en los Hechos de los Apóstoles. Y luego, a lo largo de toda la historia, por sus discípulos o santos, que acuden al poder salvífico de su nombre. Las causas de canonización, ahora vamos al por qué se necesitan en las causas o por qué es un requerimiento de las causas de canonización. Entre los propósitos secundarios se encuentra el de ofrecer a la Iglesia la confirmación divina para el reconocimiento de la santidad de un cristiano. Recién vimos a Ana María cómo se explayó en todo el trabajo que hacen las personas en torno a una causa de canonización, tanto historiadores, canonistas, teólogos, bueno, a nivel diocesano y a nivel romano. A nivel romano, cuando, bueno, ustedes saben que la Santa Sede está, digamos, la cabeza de la Santa Sede es el Papa, el Sumo Pontífice. Pero los dicasterios, como decía Ana, hay dicasterios que son como en forma, digamos, laical, vamos a hablar como ministerios dentro de la Santa Sede, que se ocupan de diversas cuestiones. Uno puede ser un dicasterio para la vida consagrada porque ayuda al Papa en las cuestiones relacionadas con la vida consagrada, y hay otro, no sé, de vida, iglesias orientales y así, en todos los aspectos que hacen a la administración de la iglesia. En cuanto a las causas de santos, hay un propio dicasterio o ministerio, digamos, que se ocupa de todo este estudio y que, como decía Ana, finalmente después de este estudio lo llevan al Papa y para que el Papa lo acepte o no, con su firma. Entonces, después de todo ese estudio humano, digamos, que se hace a nivel diocesano, a nivel romano, bueno, llegamos hasta un título que es el de venerable. Y ahí estamos a la espera del primer milagro. ¿Por qué? Porque como todo el trabajo precedente es humano y hay certeza moral, no certeza absoluta, se necesita de la intervención del Señor, de la intervención de Dios para decir, bueno, acá esto es de Dios. Entonces, lo que muchas veces se llama el dedo de Dios en los procesos de canonización. Esto no es algo nuevo, sino que desde los primeros siglos de la Iglesia, ustedes saben que los primeros siglos de la Iglesia, los 3 primeros siglos, la santidad era la santidad de los mártires. No había otro. Después en el siglo IV y más adelante digamos, la santidad se va a identificar con los confesores, con los fundadores, pero los 3 primeros siglos de la Iglesia va a ser la Iglesia martirial. ¿Y qué pasaba? Para legitimar esa muerte, el obispo quería confirmarlo mediante milagros. ¿Cómo se obtenían? Bueno, la gente, los fieles, iban a la tumba de estos mártires y pedían sus necesidades, ofrecían sacrificios y demás. Entonces, es una prueba fehaciente desde los primeros siglos de la Iglesia de que,
bueno, de que esa persona está en presencia de Dios. Los primeros siglos de la Iglesia, el santo era el que obraba milagros en vida y después de su muerte. La santidad estaba asociada al milagro, es decir, no había santo si no había hecho milagros en vida. Ustedes piensen, por ejemplo, los santos que tenemos en este mes, ¿no? En agosto. San Lorenzo, Santa Clara, San Juan María Vianney, San Roque, San Bernardo, San Ramón Nonato. Todos estos con fiestas en estos días, ¿no? Y bueno, son santos que si uno ve la historia de cada uno de ellos, obraban milagros en vida. Esto se fue disciplinando a medida, digamos, y otra cosa que les quería comentar, en el siglo XIV, por ejemplo, la causa del Papa Urbano V, se presentaron 659 milagros. O sea, había como una praxis de que el proceso era el proceso de los milagros. Sí, ahí me dicen Santa Mónica también. Bueno, el proceso era el proceso de los milagros. Eso se tuvo que, a medida que pasaron los siglos, se fue disciplinando. Fecha importante para esto fue el siglo XVI, cuando se crea la congregación de ritos. La congregación de ritos que en ese momento, lo que hoy es el dicasterio del culto divino y causas de santos estaban unidos. Entonces trataban estos temas en esta congregación. Bueno, a partir de que se crea esta congregación, el procedimiento para las causas de los santos se fue perfeccionando gradualmente con medios procesales más precisos. Por ejemplo, de esta etapa es la separación entre beatificación y canonización, que en ese momento no estaba, era todo un solo proceso. En ese momento se separa entonces. Ya en el siglo XVII, el requisito de los milagros se fue disciplinando y, por ejemplo, se consultaba ya a médicos para los procesos, no solamente que los milagros fueran analizados por teólogos, sino que, bueno, incorporaron a peritos médicos para pedir la opinión de ellos. Y también un paso muy importante que sigue hasta el día de hoy es presentar solamente milagros obrados después de la muerte. Entonces, se dejó de lado digamos, el santo no hacía falta que el santo hubiera hecho milagros durante la vida. En el siglo XVIII también se siguió perfeccionando y bueno, hubo un gran canonista, Próspero Lambertini, que escribió sobre los procesos de canonización. Después fue el Benedicto XIV, fue papa, y pudo, digamos, implementar todas estas cuestiones y se estableció cantidad de milagros, algo muy importante, porque como les decía, de 600 y pico, bueno, había que poner un orden en el tema de los milagros. Entonces, a grandes rasgos depende de la causa, porque esto era variable según tenían testigos presenciales o era una causa histórica, se estableció que eran 2 milagros para la beatificación y 2 milagros para la canonización. Esto, como bien señaló Ana María en su exposición, Juan Pablo II hizo una gran reforma de los procesos de canonización y a partir de ese momento se establecieron, que es lo que hoy está vigente, un milagro para la beatificación y un milagro para la canonización. Que ojo, el milagro para la beatificación tiene que darse después de muerto hasta la beatificación y para la canonización desde la beatificación en adelante. Esto también está de la mano de algo que cambió digamos, muy marcadamente en la historia, digamos, de la santidad. Ana María hablaba del tema de la perfección cristiana. Esta visión de los hechos extraordinarios y milagrosos
De a poco se va a ir, digamos, puliendo dentro de este proceso y ya a partir del siglo XIX, fin del siglo XIX, durante todo el siglo XX y por supuesto siglo XXI, se va a empezar a hacer hincapié en la santidad de la vida ordinaria. Es decir, la perfección cristiana no pasa tanto por hechos extraordinarios, sino por una perfección de la vida cotidiana, que es lo que pudimos ver en el estudio de la Madreufrasia. Un hito importante en este cambio de paradigma ciertamente fue la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, que, bueno, ustedes saben que vivió 24 años y a su muerte, cuando tuvieron que escribir, como se suele hacer sobre las religiosas que fallecen, una reseña, la encargada dice, ¿qué vamos a decir de esta monjita? Y vaya que sí tenían que decir. Después, cuando descubrieron los escritos, no solamente que se la declaró santa, sino que doctora de la Iglesia. Entonces, esto cambia un poquito el paradigma de esta santidad extraordinaria a una santidad de la vida diaria, que marcadamente lo expuso también el Papa Francisco cuando hablaba de la santidad de la puerta de al lado, ¿no? Ojo, sin dejar el tema de la heroicidad de las virtudes, porque en realidad, como decía Ana, hay que constatar heroicidad de las virtudes, pero dentro de la vida cotidiana. Lo extraordinario dentro de la vida cotidiana. Volviendo a Francisco, él en una visita al dicasterio va a decir en 1 de junio del 2015. En conciencia rechazaré una beatificación sin un milagro, porque a veces se pide dispensas de los milagros, pero él dijo que nunca va a dispensar, o me parece, siguiendo la praxis en realidad del dicasterio, nunca iba a dispensar de un milagro para la beatificación, porque para mí el milagro es el dedo de Dios que nos dice esto va. Digamos, esta praxis es la que continúa hasta el día de hoy el dicasterio. Puede ser que a veces se dispense de algún milagro en la segunda etapa, de beatificación a canonización, pero para la primera etapa no hay casos, así digamos, de dispensa, salvo casos muy especiales. Bueno, ahora sí quisiera pasar a los fundamentos científicos y teológicos de los milagros. Ahí está. ¿Qué tipo de milagros se toman en consideración hoy en día en el dicasterio? La mayoría son curaciones. Es decir, vamos antes de hablar de las curaciones, dos cositas que quisiera decir que son muy importantes. Dos pilares son fundamentales para el tema de que se apruebe un milagro en el dicasterio. Uno es el estudio científico, es decir, si hay una curación, bueno, que los médicos digan esto es inexplicable, pero también el estudio teológico, porque tienen que unir la invocación a el hecho de curación o el hecho sobrenatural. Son dos pilares. Uno solo no va, los dos tienen que estar juntos. Y ahora vamos a ir explicando cada una de estas cuestiones. Eh, ¿Esto cómo se prueba? Bueno, esto tanto el pilar de los hechos científicos y teológicos se prueba lógicamente con documentación, que después vamos a discernir qué tipo de documentación y también, digamos, testimonios, ¿no? Siempre que hablamos de curaciones, vamos a explayarnos un poquito más en el tema de las curaciones, que son digamos, el 95%, 96% de los casos que llegan al dicasterio, que se estudian y que algunos se aprueban, ¿no? Ojo, pero que no hay que desanimarse, esto se lo digo a las hermanas. No hay que desanimarse, hay que presentar, hay muchos filtros, hay muchas puertas que pasar en el dicasterio.
porque, bueno, vamos a ver que de repente en el dicasterio hay eh, dos médicos peritos que estudian de entrada, como si fuera en la puerta de entrada, el caso. Los dos tienen que ponerse de acuerdo para que después pase al consejo médico. Ahí hay 7 peritos médicos. Se tienen que poner todos de acuerdo, o sea, son muchas puertas a las que hay que, digamos, hay que ir pasando. Y después, si el milagro digamos, se aprueba a nivel científico, tiene que ir a la parte teológica, a los consultores teólogos, para que digan, sí, esta invocación a la sierva de Dios, a la venerable o al beato, coincidió con esa curación. Son cosas muy difíciles y que llevan mucho tiempo y muchas puertas que flanquear. Pero bueno, no hay que desanimarse. En cuanto a las curaciones físicas, hablamos acá, cuando hablamos de curaciones, son curaciones físicas, no consideran ni las curaciones mentales ni eventos morales, como si fueran, digamos, conversiones muy fuertes o recuperación de vicios, reconciliaciones familiares. Eh, Esas cosas no se consideran porque no hay pruebas objetivas sobre esto, no hay documentación objetiva sobre esto, sino más bien que hay elementos subjetivos. Entonces, directamente con esto no los consideran. Lo que sí se considera son las curaciones físicas. Ahí pasamos a la siguiente. eh, bueno, lo que respecta a la curación, existen 4 elementos fundamentales para tener en cuenta: el diagnóstico, el pronóstico, la terapia y el proceso de la curación. Bueno, vamos a tratar brevemente cada una de estos requisitos. ¿Por qué? Porque tener una noción de todo eso después nos hace más, digamos, más vivos al pedir a la persona que es curada o la que recibió digamos, el favor o la gracia de pedir toda esta documentación que necesitamos para después presentar. El diagnóstico. Vayamos al primer punto. El diagnóstico es un juicio científico del estado actual de la enfermedad, donde se ponen los síntomas y la evidencia médico-clínica instrumental. Tiene que estar hecha por un médico. Esto no puede ser que lo haga digamos, el familiar directo. Esto tiene que ser hecho por el médico y en general siempre lo que hacemos es pedir la historia clínica. Lo primero que hay que apuntar es la historia clínica y con rapidez, porque después pasan unos años y en las clínicas, en los hospitales y demás, esto se tira o no lo encuentran. Y la verdad que para el diagnóstico y para los siguientes pasos es fundamental tener la historia clínica. La enfermedad debe ser grave, ciertamente, o su curación ser extremadamente difícil o una enfermedad crónica. En realidad, la gravedad de la enfermedad implica, en cierto modo, un concepto de irreversibilidad del proceso. O sea, es irreversible la recuperación de sus funciones normales. Acá vamos a discernir 2 tipos de situaciones. Puede tratarse de una enfermedad incurable, es decir, una enfermedad crónica, pero que en sí no tiene pronóstico de muerte inminente. Por ejemplo, el caso de la de la monjita que se curó de Parkinson. Tenía una enfermedad incurable y por intercesión de Juan Pablo II se curó de la noche a la mañana. Ella había estado rezándole, le rezó una novena y esto permitió la beatificación de San Juan Pablo II. Esto es un tipo de enfermedad. Una segunda instancia es una enfermedad que de repente necesita un tratamiento y que el tratamiento no llega, es inadecuado, no se lo pueden dar. Por ejemplo, una cirugía, un trasplante o la medicación.
y sin mediar ninguna de estas tres terapias obtiene la salud. Les pongo el caso, por ejemplo, de la curación que permitió la canonización de Giorgio Frassati. Hace poquito se lo canonizó junto con Carlo Acutis, ¿no? Y fue la curación de un seminarista que estaba estudiando en Estados Unidos, en un seminario, que era un seminarista extranjero. Entonces estaba trabajando sin tener los papeles muy en orden. Entonces se rompió el talón de Aquiles y no había forma de que, o sea, eso necesita sí o sí una cirugía. Y no podía acceder a una medicina porque, o sea, estaba medio de contrabando. Entonces no podía volver a su país ni tampoco tenía asistencia médica ahí. Rezó una novena, él le tenía cariño porque había hecho en el seminario justamente un trabajo sobre Frassati, rezó una novena y sin mediar la operación que sí necesitaba, de la noche a la mañana quedó saldado ese talón de Aquiles. ¿Mm? Así hay un montón de sanaciones, ¿no? Ahora vamos a explayar. No, lo que yo quería seguir con el diagnóstico es que hay que procurar todos los documentos posibles, como ya les dije, porque si hay una escasez en el diagnóstico, digamos, escasez documental, esto va a patear en contra. O sea, tiene que estar bien documentado de qué se curó la persona, porque si no están estos datos, es muy difícil seguir. Es decir, sobre el diagnóstico es sobre, digamos, es como que se eleva todo el estudio, ¿no? Si hay dudas sobre el diagnóstico, no prospera. Y otra cosa que le quería comentar, que esto hay que tenerlo en cuenta. A veces pasa que en las patologías, hay patologías muy complicadas, en algunos casos son tan complicadas que el milagro puede consistir en la curación de una de ellas, mientras las otras permanecen. A mí me pasó, por ejemplo, que me llegó, sobre el tema del negro Manuel, me llegó el caso de un señor que había tenido muchos paros cardíacos, entonces estaba en estado de coma. Lo operaron, pero no resultó muy, digamos, había que esperar, el pronóstico era reservado. Y los médicos le dijeron a la familia que, bueno, que era probable que quedara con secuelas neurológicas. Eh, que era evidente porque después de los paros cardíacos, sin llegar oxígeno a la cabeza, es probable que esto suceda. Y que bueno, que si sobrevivía, no iba a quedar bien neurológicamente. La familia pidió este tema puntual al negro Manuel, no le pidió por la sanación completa, le pidió para que recuperara sus funciones neurológicas. Al poquito tiempo las recuperó. O sea, él siguió con su proceso de corazón crítico, pero después zafó, pero fue un proceso lento. Pero lo neurológico inmediatamente se recuperó. ¿Mm? Así que por eso digo, a veces hay que pedir específicamente alguna de las sanaciones dentro de todo un cuadro complejo que se presenta. Vayamos al pronóstico. El pronóstico está muy unido al diagnóstico porque depende del diagnóstico que tenga el pronóstico. Es un juicio predictivo sobre el curso y la evolución de la enfermedad. Bueno, ¿qué va a pasar? A veces dicen, uno ve en las historias clínicas, ¿no? El pronóstico es reservado, es grave, es desfavorable, favorable. Cuando es favorable, bueno, mucho no hay que hacer, pero cuando es grave o reservado, bueno, ahí sí, doblar las oraciones de intercesión, ¿no? Porque ahí se puede interceder, ¿no? Em, este pronóstico tiene dos aspectos. Se refiere con respecto a la vida, es decir, si hay peligro de muerte o no, y con respecto a la salud. Bueno, va a recuperarse, pero
como me decía la historia clínica, va a quedar con secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, acá hay que discernir un poquito qué tipo de pronóstico tiene. Pero ya les digo, está muy relacionado con el diagnóstico, como que iría junto. Y eso se va marcando en la historia clínica. Enseguida ponen, de cada día ponen el estado ponen estado reservado, estado grave, y cuando empiezan a repuntar ponen, se ve una mejoría. Entonces, bueno, con respecto a la terapia, este es el quiz de la cuestión. Acá el tema de la terapia, porque bueno, aquí hay que constatar, ¿no es cierto? La curación sin terapia, ¿no? O, o si se aplicó terapia, una terapia adecuada, porque esto hay que verlo, hay que ver bien si la terapia que le aplicaron fue adecuada, porque si aplican una terapia que no es adecuada, bueno, el estado sigue siendo grave, pero si aplican una terapia que era adecuada, pero fue ineficaz, bueno, ahí hay razones para pensar. ¿M? Eh, Acá una curación es explicable cuando hay proporcionalidad entre la terapia aplicada y el caso del caso concreto y la curación acaecida. Es decir, si los medios terapéuticos fueron los adecuados y hubo curación, bueno, hubo proporcionalidad entre la terapia y la recuperación. Lo que hay que buscar cuando uno está buscando una curación milagrosa es que no haya proporción entre la recuperación y la sanación. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y por eso esto salta todo en la historia clínica o en los estudios que se van haciendo. Todo, no solamente la historia clínica, sino las ecografías, las radiografías, los análisis de sangre. Todo este material es muy importante. Es muy importante para mandar directamente al dicasterio, porque en el dicasterio no quieren informes solamente escritos y firmados por los médicos. Ellos mismos quieren ver los análisis, ellos mismos quieren ver las ecografías, ellos mismos quieren ver todos los estudios en mano. Por eso es muy importante pedir y tener bien todo registrado. Vayamos al proceso de curación. La curación debe ser instantánea o al menos rápida. Vemos muchos casos de que de la noche a la mañana, bueno, se le aplicó una reliquia y a la mañana despertó bien, sin ese peligro de muerte inminente que tenía. Eh, Acá el dicasterio hace hincapié en que si no es instantánea, porque es muy difícil a veces que sea instantánea, al menos que sea rápida. Eh, ¿Y qué significa esto? Que el intervalo de tiempo requerido para la recuperación debe ser extremadamente corto en comparación con lo que suele ocurrir en la historia natural de una patología determinada. Es decir, si una patología que se recupera en 2 días y esta patología que yo estoy estudiando se recuperó en 2 horas, bueno, hay que pensar, una recuperación rapidísima. Entonces esto también da pie. Esta recuperación tan rápida, bueno, es para estudiarla, porque el curso normal de esa recuperación normalmente es más larga. Entonces, si se recuperó antes, ¿qué pasó? Hubo una intercesión ahí, eso va a haber que cotejarlo, en qué momento estaban pidiéndole al candidato y a ver si coinciden los horarios, los días. ¿M? Ya vamos a ir a eso. A veces ponen en las historias clínicas, que es muy importante, o en los informes médicos, de modo imprevisto e inesperado comenzó una mejoría, una rápida mejoría. Esto es muy importante para subrayarlo. La curación completa debe ser, es decir, tiene que recuperarse 100%. Pero esto no significa que queden secuelas o que queden algún defecto. No sé, lo operaron de la cadera, hubo una recuperación rápida, hubo em,
una, em, un hecho milagroso que, bueno, se puede constatar, pero quedó alguna secuela. Entre ellas puede ser una cicatriz, puede ser algún defecto, pero esto no significa que la curación no haya sido completa. Distinto es con los casos de cáncer. Acá son muy complicados para estudiarlos y de hecho yo después les voy a mostrar las estadísticas que hay. eh, es muy complejo por el tema de que si no hay una recaída, si no hay, bueno, secuelas más importantes. Y en esto, bueno, em, hay peritos médicos que tienen una continuidad de observación en las personas que se recuperan de estas, se recuperan en forma milagrosa de estas enfermedades, ¿no? De estas y de todas, ¿no? Siempre hay un perito médico que los continúa evaluando. Y por otro lado, tiene que ser duradera, ¿eh? Debe extenderse. Es muy importante esto, la duración. Como decía, está unido también a la forma completa, ¿no? Eh, y acá también es el factor tiempo, ¿eh? Em, Presupone este requisito una evaluación clara de la posibilidad de recurrencia o recaída de la misma enfermedad. Por eso los casos de cáncer son más bien rechazados, ¿no? Como síntesis de este gran tema de las curaciones, miren que yo esbocé temas, ¿eh? Hay tanto para profundizar, para seguir estudiando y viendo la praxis de la congregación, porque realmente en cada aprobación que dan por milagro uno se sorprende, dice, ah, tuvieron en cuenta esto, tuvieron en cuenta lo otro. Estos son como los grandes lineamientos, ¿no? Pero después hay que seguir estudiando caso por caso, ¿no? Como síntesis, les voy a decir, yo hice un relevamiento de los últimos 10 años de las curaciones, o mejor dicho, de los milagros aceptados por el dicasterio, desde el 2014 al 2025, hasta los últimos 3 que se aprobaron en este año. La mayoría de los casos, obviamente, prácticamente el 100% fueron curaciones, ¿no? ¿Qué enfermedades eran? Infecciosas las principales. Embarazos con riesgo, traumatismos, muchos traumatismos después de accidentes, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencias multiorgánicas, ACV, afecciones del corazón. Y les voy a decir que relevé 140 milagros, de los cuales solo 4 eran de cáncer. Así que es un porcentaje bajísimo, bajísimo. Y también requieren un estudio más, digamos, con lupa, ¿no? Estos casos de cáncer. Bueno, ahora vamos a los otros tipos que muy raramente se aceptan, pero no hay que dejar de mencionar que además de la curación se tienen en cuenta. Ahí pasamos, hermana Laura, a la otra diapositiva, que son eh, otros tipos de milagros que son los peligros evitados y las multiplicaciones. Con respecto a los peligros evitados, después de haber reconstruido con certeza el curso de los hechos y su contextualización, es decir, el terreno, la topografía del terreno, el plano de los edificios, la documentación fotográfica, el elemento constitutivo esencial es la demostración de la ausencia de consecuencias dañinas y ciertas, por lo tanto, necesariamente esperadas del evento. Es decir, eh, por supuesto, perdón que no lo mencioné antes, en estos casos los técnicos que van a evaluar estos milagros no son médicos, sino otro tipo de técnicos. Van a ser técnicos físicos, ahora vamos a ver concretamente, pero en general hay muchos de físicos, otros arquitectos, otros, bueno, sobre las más variadas, digamos, especialidades depende ciertamente del milagro que se trate. Como ejemplos les quiero mencionar dos.
por ejemplo, este caso es muy conocido, si quieren pueden profundizarlo incluso en internet, es el caso de la seguridad de la tripulación de un submarino que digamos, esto le valió la beatificación a María de Jesús crucificado Petrovic, una, si no recuerdo mal, si es polaca, no, de Dubrovnik, es una religiosa de Dubrovnik que, bueno, por su intercesión, esto pasó un submarino en las aguas de Perú, estaba ante un inminente peligro porque, bueno, se estaba hundiendo, mejor dicho, era un submarino, estaba hundido, pero no podía, se había roto y no podía, digamos, volver a la superficie. Entonces, este marino se encomienda a María de Jesús y lo sorprende realmente una fuerza sobrehumana y puede abrir una de las puertas contra miles de kilos de agua. Esto le permitió que 22 tripulantes salvaran su vida. ¿Mm? Entonces, lógicamente, este milagro lo van a estudiar físicos, ingenieros navales y demás, que estudian y van a llegar a digamos, al juicio de que realmente esta actitud o esta fuerza sobrehumana que tuvo, no tiene explicación humana. ¿Mm? Y después hay dos casos que son muy eh, también características de caídas a gran altura. Una es la de la que le permitió la canonización a Carlos de Foucauld, ¿m? En el 2022. Esto es, había un obrero que estaba haciendo arreglos en el techo de la iglesia y cae de 16 metros de altura. Se cae sobre un banco de la iglesia y se clava en el pecho la madera del banco. Eh, para sorpresa de todos, este muchacho, que no era religioso, no era cristiano, em, queda prácticamente sin consecuencias de esta caída. Muy pocas lo llevaron a la guardia, pero bueno, pudieron sacarle la madera y no tuvo compromiso, digamos, a nivel torácico de lo que se hubiera esperado para esta caída, que los médicos dijeron que había sido mortal. ¿Mm? El que rezó por él fue uno de los que, digamos, de la empresa donde trabajaba. Hay dos cosas muy peculiares en esta, porque después vamos a ver el tema de la invocación. Hay dos cosas muy peculiares. Este accidente ocurrió el 30 de noviembre del 2016, pocas horas antes del 1 de diciembre, fecha de la memoria litúrgica del beato Carlos de Foucauld. Sucedió a la vez 100 años después de su nacimiento, en un año en que toda la familia espiritual de Carlos ofreció numerosas oraciones por su canonización, o sea, estaban como en un año jubilar, ¿no? Y finalmente, esto en cuanto a lo temporal, fue como en un estado de, digamos, estaban rezando todos por la canonización de Carlos y justo sucede este accidente en vísperas a la fiesta. Pero hay algo también, esto en cuanto a la temporal, hay algo a la localización de este accidente. El incidente tuvo lugar en una parroquia dedicada a él, en una capilla del Colegio San Luis de Francia. Por lo tanto, ya existía una red de oración en el momento del accidente, en esa misma capilla. Entonces, estas cosas que uno puede decir a nivel humano son coincidencias, a nivel teológico son providenciales. Entonces, hay que tenerlas muy en cuenta y también tenerlas en cuenta cuando uno pide los testimonios, ¿no es cierto? Otra caída célebre fue la de Juan Diego, o sea, no, la intercesión de Juan Diego, el indiecito de la Virgen de Guadalupe. Lo mismo, una persona estaba arreglando esas que con andamio en la calle, era un andamio en un frente de un edificio. Cae de 10 metros de altura
Y en ese momento que él está cayendo, la madre ve la escena y grita, Juan Diego, sálvalo. Es en ese mismo momento. ¿Qué pasó? Los médicos dijeron que en un 80% digamos, esa caída podía provocarle la muerte. O sea, la mortalidad superaba un 80%. Eh, Finalmente no tuvo secuelas. O sea, por eso se llaman peligros evitados, este conjunto digamos, estos casos que les expuse recién. Hay que tenerlos en cuenta. Y otro tema que se da muy pocas veces, pero bueno, como hay uno que es cercano al tiempo, también lo quiero mencionar, es el tema de las multiplicaciones. Ya se dio una en 1949 que le sirvió la canonización a Juan Macías y fue una multiplicación de arroz que estaban cocinando para los niños que tenían que darles de comer y demás y no tenían que darles de comer, tenían poco arroz para tanta cantidad de niños. Bueno, se encomendaron a Juan Macías. eh, Él murió en 1645, así que imagínense que siglos después, ¿no? Se encomiendan a él y bueno, de repente el arroz empezó a multiplicarse. Le pudieron dar de comer a todos los niños y aún más, ¿no? Que necesitaban. Pero quiero traer otra que es más actual en el tiempo, que es la de Sor Irene Stefani, que le permitió la beatificación hace poco tiempo, en el 2014, el Papa Francisco la beatificación por este milagro. ¿Qué pasó? Esto pasó en Mozambique eh, en el año 1989. Un grupo digamos, de lugareños, por estas persecuciones que hay y ataques a los cristianos, quedaron encerrados en una iglesia. Eh, Eran 270 personas. Eh, bueno, ustedes saben que un tiempo sin comer se puede estar, pero sin tomar agua la gente, bueno, el ser humano no está preparado para no beber agua. Estuvieron 4 días encerrados y en un momento determinado se encomendaron a Estefani, a Sor Irene, que había estado misionando en ese lugar y tenían recuerdos muy bellos de ella. ¿Qué pasó? Se empezó a reproducir agua en la pila bautismal. Esta situación hizo que se salvaran estos 270 personas al poder hidratarse durante estos 4 días, ¿no? Eh, son poquísimos estos milagros por multiplicación, pero hay que estar atento, uno nunca sabe. Uno tiene que pedir. Ahora pasamos a la siguiente, es la que quiero hablar sobre el tema de los elementos teológicos del milagro. Ya hablamos del elemento científico en estos casos, ¿no? Curaciones, multiplicaciones y peligros evitados. Ahora quiero hablar sobre el tema de cómo debe ser esta invocación, porque es tan importante. Ya dijimos la pata científica y la pata teológica. Ahora me voy a referir a esta pata teológica que es muy importante, porque miren que hay milagros en el dicasterio, se los puedo asegurar, que se aprueban como curaciones o como milagros y después este filtro teológico no lo pasan. O sea, no se llega a, digamos, a ver esta conexión o sí, esta conexión de la invocación con la curación. Entonces, es necesario probar el vínculo causal entre la invocación y el supuesto milagro. En primer lugar, la invocación debe ser explícita, es decir, pedir explícitamente la invocación del siervo de Dios o de la venerable o del beato. Explícita en cuanto al candidato, o sea, yo le pido a la Madre Eufrasia, ¿no? Y explícito lo que se pide también, porque tampoco le podemos decir, bueno, a ver, a la Madre Eufrasia le pedimos por la salud de todos los enfermos del pirovano. No, bueno, específicamente por quién estoy pidiendo y por qué dolencia estoy pidiendo, ¿no?
Entonces, ser muy explícitos en los pedidos. La invocación debe ser precedente, es decir, anterior al milagro. Por eso hay que documentar bien en los testimonios cuándo se pidió, cómo se pidió, ver para ver si estas coincidencias providenciales se pueden analizar en el momento de cuando el dicasterio lo analiza. Es decir, eh, estaba rezando hasta poner la hora, estaba rezando en la capilla a las 3 de la tarde, encomendando esta situación a la Madre Eufrasia. Bueno, ver que aunque sea estos, digamos, aunque parezca superfluo, pero anotar horarios, días, fechas, lugares. Y la invocación debe ser unívoca. Acá se arman los líos tremendos. Es a un solo siervo de Dios, a un solo venerable o a un solo beato. O al menos de manera predominante. Vamos a ir a la otra slide para ver qué significa esto de la invocación predominante. Es decir, hay que tener el criterio, de un criterio la coralidad, la temporalidad y la jerarquía. ¿Por qué? Cuando hay múltiples invocaciones, a veces esto es lo más común que pasa, que dicen, bueno, le rezamos a la Madre Eufrasia, pero fulanito le rezó a, al cura Brochero y el otro y la vecina le rezó a otro siervo de Dios. Entonces, bueno, ¿cómo discernir todo esto? Estos criterios dan en cierto modo algunos tips para tener en cuenta. El criterio de coralidad, ¿qué quiere decir? Prevalece la oración dirigida por varias personas a un siervo de Dios. Es decir, el carácter representa el carácter eclesial de la oración en contraposición a las invocaciones esporádicas o aisladas a otros siervos de Dios. Es decir, si hay una oración en comunidad, en familia, a un determinado siervo de Dios, prevalece contra oraciones, digamos, a un siervo de Dios, pero muy, digamos, aisladamente y por personas más alejadas del círculo más cercano al enfermo. Pero bueno, esto tampoco quiere decir que una invocación ofrecida por una sola persona no puede ser reconocida como eficaz también, ¿no? Lo que pasa es que hay que estudiar todo esto, no es tan, hay que poner en la mesa todas las invocaciones y bueno, y ahí hay que discernir, ¿no? Y como con pruebas también. Por eso yo les decía ser muy eh, puntillosos a la hora de pedir los testimonios. El criterio de temporalidad, ¿qué quiere decir? Si la enfermedad fue prolongada y se invocó a varios siervos de Dios, que es lo más común, debe determinarse específicamente a qué siervo de Dios se invocó en el momento en que comenzó la curación. ¿Mm? Acuérdense que la oración de intercesión tiene que ser anterior, por eso, en el momento próximamente anterior a la curación. Y el criterio de jerarquía, ¿qué quiere decir esto? Si se invocan al mismo tiempo, si se invocan varios santos al mismo tiempo, el milagro debe atribuirse a todos los santos, a todos los que se invocaron. Si en cambio se invoca a un santo y a un beato, la invocación del santo prevalece sobre la del beato. Pero estos criterios deben integrarse con sabiduría. Por ejemplo, si una persona ha rezado esporádicamente a un santo y toda una comunidad ha rezado una novena a un beato, es posible atribuir la intercesión efectiva a este último. Eh, en cuanto también a la diversidad de invocaciones, no debe excluirse, que esto lo preguntan mucho, no importa si se rezó a la Virgen, a Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo, a ellos siempre hay que rezarles, o sea, después vienen los santos. Eso no invalida la oración de intercesión del candidato. Y también en este tema, bueno, también yo lo mencioné recién,
¿qué pasa con la cercanía de los que interceden ante el siervo de Dios? Eh, Prevalece siempre el entorno más cercano. Es decir, eh, si son los padres que rezan, si es un vecino, si son los abuelos, es una comunidad religiosa. Por ejemplo, a mí me llegó también otro milagro del negrito Manuel, que se contactó conmigo la abuela y dice, no, es un milagro del negro Manuel, bueno, mándame todo, la historia clínica, los testimonios, bueno, me manda todo. Lo primero que agarro es el testimonio para ver el tema de la invocación. Y lo primero que me dice, que pone y que fue muy sincera, ¿no? Porque puso, padres pidieron intercesión de Sor Ludovica, abuelos pidieron intercesión del negro Manuel. Entonces, ¿qué hice? Pasé el presunto milagro a Sor Ludovica, porque tienen precedencia los padres. Es decir, siempre se valora al círculo más íntimo, a los más cercanos. Ahora vamos a el slide de pautas y criterios. Muy rápido en esto, pero quiero hacer mucho hincapié porque esto me importa mucho en vistas a la próxima beatificación de la Madre Eufrasia, ¿no? La necesidad de la difusión e intercesión. Eso habló mucho Ana María, ya está muy documentado y bueno, queda solamente insistir y bueno, y animar a todos, ¿no? Este tema de difundir las estampas, de, contagiar a las personas en esta devoción y en esta fe para que la gente se anime a pedir esta intercesión, los fieles. Que ojo, también hay que pedir gracias y favores, porque no hay que irse a los milagros. El milagro es, bueno, algo que va más allá de las leyes naturales. Pero una gracia o un favor es, digamos, algo mucho más cotidiano. Entonces, hay que pedir y hay que, digamos, estimular a los fieles que también pidan gracias y favores, porque eh, gracias y favores en verdad sería como una categoría menor de milagro, pero puede, digamos, no van contra, digamos, las leyes de la naturaleza, no superan las leyes de la naturaleza como el milagro, pero también son muy importantes para que tengan en cuenta para la beatificación de San José María Escrivá de Balaguer, hubo que buscar en una reserva de 75.000 favores, de los cuales fueron considerados 20 sanaciones notables para que al final del proyecto quedara solamente una aceptada. Pero se dan cuenta en la cantidad de favores, 75.000 gracias y favores. O sea, bueno, con el cura Brochero pasó algo lo mismo, ¿eh? Se sacó el milagro de estar buscando entre gracias y favores. Entonces, estar muy atento en esto y a las personas pedirles siempre que cuando reciban una gracia la comuniquen. O reciben una gracia, un favor, un milagro, ¿no? Bueno, otro tema muy importante son las visitas, bueno, la colocación de reliquias o estampas sobre el enfermo. Hay muchas curaciones que y las confirma el dicasterio cuando una reliquia, esto puede hacer la diferencia con las demás, cuando hay muchas invocaciones. Bueno, pero nosotros le pusimos la reliquia, entonces ahí está la diferencia. Hubo una reliquia, una estampa sobre el enfermo. Es muy importante. Eh, y ojo acá con el tema reliquia. Reliquia solamente de beatos y santos. Para venerable y siervos de Dios se habla de restos mortales. ¿Mm? Hay que discernir estas dos categorías o estos dos títulos. Y otra cosa muy importante, que Ana María también lo mencionó, es el tema de las visitas a la tumba del siervo de Dios y ahí pedir las gracias, los milagros que se necesitan. Acá, bueno, hay un tema que la Madre Eufrasia está en el colegio, en la capilla del Colegio de la Inmaculada, ¿no? Las otras comunidades, digamos, están en desventaja en esa situación.
Habrá que ver si en algún momento se podrá poner alguna cámara, quizás, para que estén unidas todas las comunidades en esa oración de intercesión a la Madre Eufrasia. ¿Mm? Y bueno, quería cerrar también este encuentro con este pensamiento que es muy, muy lindo de, el Salmo 135:6. Tener puesta esta confianza, ¿no? El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Y vamos a la otra slide, hermana, porque justamente elegí este milagro de Jesús de la curación del paralítico, ¿no? En Cafarnaún. ¿Se acuerdan de este texto cuando estas personas, que en realidad el Evangelio dice que son cuatro, acá pusieron dos, no sé, los otros dos estarían por otro lado, pero bueno, estos dos están bajando al enfermo. Nada se dice del enfermo, son los intercesores que lo bajan. Si el enfermo tenía fe, no lo sabemos. Si el enfermo creía en Jesús, no lo sabemos. Pero estas personas que intercedieron, sí, y eso bastó para que Jesús lo curara. Bueno, tener esa confianza, ¿no? Ese espíritu de intercesores. ¿Mm? Bueno, los animo, me animo también en este camino también de intercesor, ¿no? Bueno, hasta aquí. Espero que haya sido claro el tema. Bueno, Gracias. muchísimas gracias Ana María, muchísimas gracias Geraldine. Realmente muy interesante, muy claro y yo creo que salimos todos de este cuarto encuentro con dos consignas. Primero, extender la fama de santidad, ¿eh? Tenemos que hablarle a muchos de quién fue la Madre Eufrasia, cómo era, sus frases, escribirlas, difundirlas y después pedir, como nos entusiasmó Geraldine, pedir la intercesión de la Madre para las pequeñas necesidades y para las grandes. Y si se trata de cosas imposibles, mejor, porque así tienen que pasar los milagros, ¿no? Así que gracias por la presencia. Es hermana Nora, si querés decir algo. No se escucha, hermana Nora. Hermana Nora, no tenés micrófono. Ahora, ahora, Ahora. ahora. No, simplemente, bueno, volver a agradecer a Ana María, volver a agradecer a Geraldine y bueno, convocarlas a que seguimos caminando en esta red en el futuro, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces hasta el próximo encuentro. Ya nos avisarán cuándo es. Hasta el próximo encuentro. Adiós, adiós a todos. A todos.